Hola, soy ingeniero de alimentos y desde hace 10 años estoy trabajando en la industria alimentaria y en el procesamiento de vegetales. Específicamente, hace 4 años inicié en la sustitución del plástico por alternativas más amigables con el ambiente en la industria alimentaria costarricense. No sé si a ustedes les sucede, pero cuando vamos a un supermercado cada vez sentimos más rechazo y a mí siento un estrés cuando veo la cantidad de productos empacados en plástico. El hecho de trabajar en la industria alimentaria y en el consumo masivo de frutas y vegetales me hace que todavía este sentimiento sea más fuerte. Tomemos un momento y veamos la cantidad de objetos plásticos que tenemos alrededor. El lapicero, esto lo estamos viendo en una pantalla que al menos tiene 50% de plástico. La mesa, el micrófono, posiblemente algunas personas pueden tener ya parte de plástico en su cuerpo. Estamos esperando una vacuna que viene en empaque de plástico que va a transformar todas nuestras vidas. Nos transportamos en plástico. En 1909 fue la producción del primer plástico por Leo Hendrik Baekeland. Un año después lo estaba produciendo a escala masiva debido al éxito que tuvo. Después de los 50, el aumento fue increíble y no ha parado de aumentar desde entonces. En Costa Rica el consumo de plástico se duplica cada 8 años. Ahora, ¿para qué es que utilizamos tantísimo plástico? Empecé a investigar un poco sobre cuáles son las industrias que generan mayor afectación o mayor demanda de plástico. Y en estas tres primeras que vemos, en empaque, textiles y construcción, si lográramos hacer un cambio fuerte, un cambio significativo en estas industrias, sin duda bajaría la cantidad de residuos que llega al ambiente. Después de investigar para qué gastábamos tanto plástico, empecé a buscar información sobre cómo lo desechamos. Todos conocemos súper bien lo que nos enseñaban desde pequeños del reciclaje, de cómo hay que manejar los residuos. Sin embargo, de las 9.000 millones de toneladas que se han producido de plástico desde 1950, solo un 9% se ha reciclado. Entonces, claramente hay algo que estamos haciendo mal. Empecé a investigar un poco sobre cómo es la basura de nosotros los latinos y nosotros los costarricenses. Esta imagen muestra la caracterización de cómo está compuesto los desechos de una persona promedio en el cantón de San José, y estos son los desechos que llegan a un relleno sanitario. Inicialmente creí que iba a haber más plástico, pero lo que me dejó asombrado fue la cantidad de desechos biodegradables que hay aquí. Ahora, si tomamos como un hecho que el papel y cartón que llegó a un relleno sanitario fue porque no se recicló, la cantidad de desechos orgánicos sube a más de un 70%. Ahora, ¿esto es algo bueno o es algo malo? Podríamos pensar que el hecho de que la mayor cantidad de nuestra basura o nuestros desechos sean biodegradables es algo bueno, porque en los rellenos sanitarios se van a degradar y listo, se soluciona este 70%. Pues bueno, en realidad es algo bastante malo. ¿Por qué es algo malo? En los rellenos sanitarios lo que sucede es que la basura se va colocando en capas, se coloca una sobre la otra. Lo que está abajo, ese material biodegradable que queda en la parte inferior, queda ausente de oxígeno. Cuando los materiales biodegradables se degradan en condiciones anaerobias, donde no hay oxígeno, se produce metano. El metano es más de 20 veces más dañino que el dióxido de carbono para el efecto invernadero. Entonces, definitivamente, el hecho que estemos produciendo tantos desechos orgánicos y la estemos enterrando, definitivamente es algo malo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo ideal sería alguna alternativa que sea económica, que sea fácil de enseñar, que sea fácil de aprender, que no cause malos olores. Y si a esto pudiésemos sacarles algo de dinero, si esto pudiésemos venderlo, sería espectacular. El compostaje, no estoy diciendo que sea la pomada canaria ni la solución a todos nuestros problemas de basura. Sin embargo, es algo que tenemos que evaluar muy seriamente como país y como latinos. El compostaje es básicamente un método de producción de abono orgánico, en donde mezclamos desechos altos en nitrógeno con desechos altos en carbono. Altos en nitrógeno, pensemos que son los residuos normales de cocina, como cáscaras de frutas y vegetales. Desechos altos en carbono son los residuos de jardín, como ramas secas y hojas secas. Al mezclar esto continuamente, agregamos aire. En este aire va oxígeno que evita una degradación anaerobia, entonces no se produce metano, y lo que se produce es abono orgánico, un poco de dióxido de carbono y agua. ¿Por qué esto es tan importante y por qué es tan necesario? Si nosotros lográramos implementar el compostaje de manera masiva, podríamos disminuir por lo menos un 50% la cantidad de residuos que van a los rellenos sanitarios. Disminuiríamos el metano que va a la atmósfera. Las municipalidades se ahorrarían mucho dinero con el espacio adicional en los camiones de basura y en los rellenos sanitarios, porque no tienen que pagar tantas cuotas por el uso de esos rellenos sanitarios. Además, tenemos
un producto final que es un insumo ideal para la agricultura, que viene a aportar nutrientes, viene a generar un efecto protector sobre esta tierra y además agrega microorganismos sumamente benéficos. Algo clave sobre el compostaje es que cada vez están saliendo más alternativas para hacerlo en cualquier lado. Algunas veces nos da miedo o decimos que no tenemos el espacio para hacerlo. Ya hay técnicas para hacer compostaje que se pueden hacer debajo de un lavamanos, debajo de unas gradas, en el balcón de un apartamento, en una torre de apartamentos, en un jardín, en una finca, y también hay compostadores para uso comunitario o para uso industrial. De lo más importante que tiene el compostaje es que estamos obteniendo un producto final que tiene un valor económico. Este valor económico hace que podamos venderlo. En un país en donde la agricultura es tan importante, esta venta no debería ser difícil y más bien viene a sustituir gran parte de los insumos químicos que se utilizan en la agricultura. Además, el hecho de poder venderlo, esto nos ayuda a poder financiar todos los procesos de implementación de compostadores y de economías circulares relacionadas al compostaje. Después de estar involucrado en el compostaje, empezar a compostar, empecé a investigar qué otras cosas podemos compostar de nuestra vida diaria. Empecé a encontrar que a nivel internacional había una oferta importante de materiales que ya están siendo sustitutos para el plástico y que en realidad eran tecnologías que no estaban en el país. Bueno, me involucré en traer esas tecnologías a Costa Rica, a Centroamérica y ponerlas a disposición de la industria alimentaria para que las empresas que de verdad tienen esa urgencia y que sienten ese estrés que me pasaba a mí pudiesen dar el cambio del plástico a alternativas compostables. 4 años después, ese proyecto se financia mediante la venta de empaques compostables. Pero lo importante no es que el proyecto venda empaques, lo importante es que este proyecto está destinado a ir a implementar compostadores en comunidades en donde esos compostadores puedan procesar este tipo de materiales, pero no solo los materiales o los empaques, sino que puedan procesar los desechos orgánicos de esa comunidad. Aquí con estos desechos producimos abono orgánico que después es enviado de vuelta a los clientes para que ellos vean en lo que se pueden convertir sus empaques y lo más importante, para que hagan uso del abono orgánico. Los materiales compostables y más importante el compostaje se están mostrando como una ruta sumamente interesante al año 2050, en donde no solo estemos pensando en descarbonización, sino que estemos pensando en una reestructuración de todo nuestro sistema de recolección de residuos que se pague sola. Como efectos secundarios, menor metano en la atmósfera y además costos muchísimo más bajos para las municipalidades. Es clave mencionar que ya en Costa Rica hay más de 10 municipalidades tomando en cuenta y haciendo pilotos con proyectos de compostaje, y a lo que hemos escuchado los resultados han sido bastante buenos. En algunos casos ya se está llegando a ese 50% que andamos buscando de disminución en los residuos. El potencial que tiene Costa Rica de ser un país líder en sostenibilidad, junto con la gran cantidad de desechos orgánicos que estamos generando y la baja inversión que implica implementar los proyectos de compostaje, se están mostrando como una oportunidad de oro en miras al 2050. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Buenísima tu charla y de verdad que muy reveladora, porque muchos pensaríamos que en el tema de desechos sólidos el plástico era el gran problema, y de hecho lo es, pero nos demostraste que el material orgánico lo es todavía más. Una preguntilla, ¿qué puede hacer la gente, verdad, como yo, o las empresas si ya mañana dicen, me convencieron, vamos a empezar a compostar? ¿Qué pueden hacer? Primero tenemos que educarnos a lo interno. Entonces, a lo interno tenemos que ver si, mi nivel de impacto va a ser familiar, va a ser personal, va a ser empresarial, va a ser comunitario. Con base en eso, vamos a tener que pedir un poco de ayuda a instituciones, a universidades, a gobierno. Para mi nivel en caso si es personal, hablemos con la municipalidad. Bueno, para mi nivel de municipalidad, preguntemos a la municipalidad si ellos nos pueden dar compostadores. A mí me gustaría disminuir el 50% de mis residuos. Entonces, yo pudiera pedirle a mi municipalidad esto. Puedo exigirles también a mis municipalidades que ellos recojan mis desechos orgánicos. Si soy una empresa, tal vez puedo ir donde diputados, tal vez puedo ir a donde alguna cámara a ver cómo ellos pueden ayudarme a solucionar. En este proyecto lo que más a veces nos ha costado es educarnos a lo interno. Una vez que nos educamos primero a lo interno y a los nuestros, nos damos cuenta de las opciones que hay y después de ahí empezamos a trabajar. Buenísimo, José. Muchísimas gracias. Entonces,
ya saben, todos a ponernos a compostar para reducir nuestros desechos a más de la mitad, ojalá antes del 2050.